parciales, ¿ok? Y lo que te dice es que te va a fiscalizar cuarta, quinta categoría y las rentas de fuente extranjera, ¿no? Que son las rentas del trabajo, ¿no? Porque a esas se le suman las rentas de fuente extranjera. Pero cuando te pide la información, te pide información de todas las rentas, de la primera, segunda, cuarta y quinta. Y al final tengo un caso, que es un caso verídico, que lo tengo ahorita en el Tribunal Fiscal, que la Administración Tributaria hace ese requerimiento inicial e inicia con la comunicación del incremento patrimonial no justificado, que para mí eso es nulidad, pero vamos a ver qué pasa, porque obviamente uno reclama y reclama, confirma lo que ha hecho, se ha hecho en auditoría, y esperemos que el Tribunal Fiscal tenga un poco más de criterio. Realmente yo con los temas de reclamaciones, ahora sobre todo que quieren incrementar el tema recaudatorio, porque como no han recaudado y estamos con la tasa más baja de recaudación del 2017, este año se nos viene la recaudación como sea, o sea, lo que quieran, señores, lo que hagan, devoluciones, fiscalización, cualquier cosa es profisco en este momento, ¿ok? Entonces hay que protegernos con lo que la Administración Tributaria haga reclamos, todos infundados, así es que lo que te queda es llegar al Tribunal Fiscal. Y las esperanzas en el Tribunal Fiscal no son muy altas, ¿por qué? Porque ahora, digamos que como el 50-60% son ex SUNAT. Entonces todavía están con su corazoncito allá y es un problema. Te vas al Poder Judicial y te va a pasar lo que te le ha pasado a Telefónica, ¿no? Porque lo que le ha pasado a Telefónica es un tema que técnicamente no debió haber ocurrido, porque existía un informe de SUNAT que favorecía lo que el contribuyente había hecho, que estaba bien, que acordó el informe de SUNAT, y después el procurador viene y demanda contra sí mismo. Entonces, es un tema de inseguridad jurídica, así es que hay que prepararnos para poder hacer la lucha, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del incremento patrimonial no justificado? En primer lugar, es un mecanismo de cierre y de carácter residual. Realmente recuerden ustedes que en materia de determinación de la obligación tributaria, ustedes saben que tenemos las formas de determinación sobre base cierta y sobre base presunta, cuando SUNAT es la que hace la determinación. Y siendo el incremento patrimonial no justificado una presunción, es definitivamente residual, ¿ok? Residual. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Que todas aquellas rentas ocultas de las que se desconozca su fuente serán atraídas y absorbidas por esta figura tributaria. O sea, lo que pretende el Estado es que todo aquello que no me has declarado lo traigo dentro de mi ámbito de control y te voy a hacer pagar el tributo que te corresponda. Eso es, ¿no? Dice autor, dice, nos encontramos ante un expediente técnico por el cual el legislador tributario busca luchar contra la evasión fiscal. Definitivamente ese es uno de los pilares, por ejemplo, de lo que se nos viene en reforma tributaria, ¿no? Siempre el Estado ha puesto por delante varios temas. Uno de ellos es el tema de la evasión tributaria, el otro tema es la elusión tributaria, lavado de activos y lucha frontal contra el tema del terrorismo, que tiene que ver con el financiamiento y lavado de activos. Estos son los pilares. No, bueno, los otros temas que también sabemos, pero en materia económica y tributaria tenemos esos pilares en este momento. Entonces, lo que se nos viene con la reforma va a tener que ver con la persecución de temas elusivos. Se ha sabido también, por ejemplo, de aquellas personas naturales que alquilan sus propiedades a sus empresas, ¿sí? que perciben el ingreso por arrendamiento, renta de primera, pagan su 5% tasa efectiva, y la empresa deduce el 29, bueno, deduce el gasto y tiene un ahorro tributario del 29.5%. ¿No? Lo que se busca, dicen, es que ese tipo de figura elusiva, he leído yo, que le llaman elusivo, que no es elusión porque la norma lo permite y al final es arrendamiento, dicen que esa forma va a agravarse con el 29.5. Realmente esos son temas que creo que ya van más allá del tema elusivo, ¿no? Pero se nos viene todo ese tipo de modificaciones. Entonces, la persona natural que percibe renta de primera categoría, ¿no? Tiene que ver también con el sustento de incremento patrimonial no justificado, va a tener de repente por ahí algunos inconvenientes. ¿Qué es el incremento patrimonial no justificado? ¿Es una presunción? Sí, es una presunción. ¿Sí? La ley del impuesto a la renta, el artículo 52,
señala que es una presunción juris tantum. ¿Qué es juris tantum? Es esas presunciones en las cuales se permite, ¿no?, que tú puedas sustentar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esa forma de presunción, ¿no?, que te permite sustentar la presunción? Dice, se presume los incrementos patrimoniales cuyo origen no puedan ser justificados por el deudor constituye renta neta no declarada por esto. ¿Pero qué significa el juris tantum? Significa que, salvo prueba en contrario, o sea, te determinan el incremento justificado, porque eso es lo que tiene que hacer SUNAT, y te traslada a ti para que sustentes. ¿Qué significa eso? Te traslada la carga de la prueba. Cuando lo que normalmente ocurre es que cuando la administración tributaria te hace una fiscalización, lo que debe ocurrir es que SUNAT pruebe, ¿no?, porque acumule todos los medios probatorios dentro del expediente para que, como consecuencia de ello, el reparo esté debidamente sustentado. Se te traslada el requerimiento de sustentación de reparo si tú sustentas. Si no sustentas, entonces se te repara. Pero en este caso no ocurre así. Los elementos indiciarios que pueda tener la administración tributaria y que le deriven en un cálculo de un incremento patrimonial no justificado, significa para el Estado que te traslada a ti la notificación, el requerimiento de sustentación de reparo, que en este caso es el incremento, y te dice sustenta. O sea, se le desvincula a SUNAT la obligatoriedad de probar para que te traslade la carga de la prueba. Y en ese tema del traslado de la carga de la prueba, la ley del impuesto a la renta, ¿no?, también ha previsto unas limitaciones para que tú sustentes, que vamos a ver más adelante. El tema de donaciones, de préstamos, ¿no?, de no poder sustentar con temas ilícitos, ingresos por actividad ilícita, ahora lo vamos a ver. Entonces, adicionalmente que te traslada la carga de la prueba, la ley también te pone límites para sustentar. Entonces, cuando te hacen una fiscalización por incremento patrimonial no justificado, yo siempre digo que vas a perder. Es bien complicado, si no, díganme ustedes si se acuerdan todos los depósitos que tienen en sus cuentas bancarias de aquí, por todos los años prescritos hacia atrás, ¿no? ¿Cuántos años son? 5. ¿No? O sea, desde el 2013. ¿Se acordarán ustedes? Nadie se acuerda. Pero cuando SUNAT te levanta el secreto del bancario, te pide uno por uno. Dime de dónde viene ese dinero. Depósito por depósito. Entonces, si nadie se acuerda, imagínate. Y lo peor es que ni siquiera guardas nada, ¿no? Pero vamos a ver ahorita qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con el esquema de presunciones? Hay que tener claro nosotros que en el esquema de presunciones, primero existe un supuesto o una causal. ¿Qué es lo que ocurre inicialmente? Por ejemplo, el no incluir los ingresos y las rentas. Yo oculto ingresos, oculto mi patrimonio, oculto activos, ¿no? Ese es un supuesto que en algún momento SUNAT lo detecta. ¿Okay? Por ejemplo, tienes 10 casas y nunca has declarado, ¿no?, por ser exagerado. Se debería haber declarado por lo menos algo. El hecho cierto, ¿cuál es? El incremento patrimonial. Eso que ya detecta SUNAT, ¿no? Ese es el hecho cierto. Porque lo cierto es que sí existen las 10 casas, ¿no? Esa es la verdad. El problema es de dónde ha salido el dinero para esas 10 casas. Después viene el procedimiento tributario. ¿Cuál es ese procedimiento de acuerdo a la ley del impuesto a la renta? Dos métodos, el método de balance más consumo y el método de adquisiciones y desembolsos. Este segundo es el que más se usa SUNAT. Y el de la obligación presunta. ¿Y cuál es la obligación presunta? La obligación tributaria determinada de acuerdo al procedimiento. Una vez que te determine el monto SUNAT, eso es renta neta, ¿sí? Y esa renta neta se le aplica a las tasas progresivas de las rentas del trabajo, las que fluctúan de 8 al 30%. ¿Ya? Ahora, eso es porque lo dice la ley, ¿ok? Porque ese es el procedimiento. No porque se suponga que todo el incremento patrimonial ha derivado de rentas del trabajo, no, es porque así es el procedimiento. Y ahora voy a explicarles un tema para mí bastante importante, que tiene que ver entre el tema del procedimiento en sí mismo y el tema de dónde sale el incremento patrimonial no justificado y cómo es que yo lo sustento. Porque una cosa es que yo aplique el procedimiento que me dice afecta a las rentas del trabajo, y otra cosa es que cuando yo tengo que sustentar con todas mis rentas, o sea, de la primera, segunda, cuarta y quinta. Entonces la pregunta es, para que SUNAT me inicie un procedimiento de fiscalización, ¿qué rentas tiene que fiscalizar? ¿Solamente las de cuarta o quinta o las de primera, segunda, cuarta y quinta? Tendría que fiscalizarme todas, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sentido tiene?
que me haga un incremento patrimonial no justificado sin haberme revisado todas las rentas. Tiene que revisarme todas. Ahora, que el procedimiento diga que solamente aplica para rentas del trabajo, ese es otro tema, ese es un tema de determinación. Y aquí estamos hablando de la facultad de fiscalización que tiene SUNAT, y aquí estamos hablando de la facultad de determinación que tiene SUNAT. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Aunque las dos están ligadas, pero son distintas. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque SUNAT dice que puede ser procedimiento de fiscalización parcial. Y yo digo que no puede ser nunca una fiscalización parcial en incremento patrimonial no justificado. Siempre tendría que ser una fiscalización definitiva. Siempre, y por todas las rentas. No solamente por las rentas del trabajo, sino también por las rentas de capital. Esa para mí es una discusión importante. ¿Por qué? Porque para mí todos los procedimientos que ha iniciado SUNAT bajo el supuesto de ser fiscalizaciones parciales serían nulas, ¿sí? Bueno, esas son las tasas que ustedes ya conocen y ese es el procedimiento de determinación, ¿verdad? La que nosotros conocemos, las rentas netas de cuarta más las de quinta, la deducción a las 3 UITs de corresponder, si tienes el sustento suficiente, rentas de cuarta, quinta, y aquí es donde se suma el incremento patrimonial no justificado. A esta renta le aplicamos la tasa progresiva de las rentas del trabajo. Ese es el procedimiento que hace SUNAT, ¿ok? Cuando te hace la determinación. ¿Cuáles son los alcances del incremento patrimonial no justificado? ¿Qué es lo que te detecta SUNAT? ¿O cómo es que te puede detectar SUNAT? Primero, que existe un patrimonio, evidentemente, ¿sí? Un patrimonio, y que eso es diferente a lo que hayas declarado tú ante SUNAT. Por eso es que cuando se hace una investigación en materia de lavado de activos, por ejemplo, ¿sí? Cuando se hace una investigación de esa naturaleza, lo primero que pide es levantamiento de la reserva tributaria. Porque si no, no hay forma como determinar que exista o no lavado de activos. Porque tendría que ser haber declarado, o sea, una actividad económica declarado ante el fisco versus lo que tengas en el patrimonio detectado, en este caso en la investigación de lavado de activos, ¿no? Entonces, lo que detecta la administración tributaria realmente SUNAT tiene, siempre lo he dicho y lo repito, es que SUNAT es la institución que tiene la más grande base de datos en información de cualquier institución, de cualquiera. Ni la policía, ni la fiscalía, ni la unidad de investigación financiera lo tiene. SUNAT lo tiene. ¿Sí? SUNAT acaba de firmar un convenio con registros públicos para poder identificar qué, para poder identificar a esas empresas fantasmas o a esos accionistas que crean 10 empresas, ¿no? En 5 años. Crean una, matan otra, crean otra y matan otra, ¿no? O esas empresas que se crean, viven 6 meses para la venta de facturas y mueren, ¿no? A esas. Entonces, hay la información que maneja SUNAT, y ahora están con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué será eso? Bueno, ahora eso es un tema de investigación y de análisis de bases de datos que van más allá de nuestro conocimiento, sinceramente. Muchos dijeron, sí, me van a fiscalizar lo que tengo en el Facebook. No es lo que te van a fiscalizar lo del Facebook, porque eso es imposible. Lo que van a averiguar es, por ejemplo, todos aquellos que les gusta publicar todo lo que hacen, ¿no? Que publican a donde están, publican todo. Y esos que viajan y que nunca han declarado, por ejemplo, eso con el tema de análisis informático, de inteligencia artificial lo van a detectar. ¿Por qué viajas si no tienes plata? ¿No? ¿De dónde tienes? No todos tenemos una prima como Nadine, ¿no? No todos tenemos. A mí me gustaría, pero no todos tenemos. Sería chévere, ¿no? Que nos financien nuestros viajes, nos compren chocolates, ¿no? Pero no todos. Entonces, eso es una forma de detección. Entonces, y ahora tenemos el tema del origen. ¿De dónde viene el incremento patrimonial no justificado?
Casi, bueno, no casi siempre. Normalmente uno piensa, dice, bueno, pues has trabajado toda tu vida, ¿no? Y por eso tienes tu patrimonio. Pero la pregunta es, ¿has trabajado toda tu vida y has pagado tus tributos? Una cosa son las actividades ilícitas, esas que tienen que ver con el tráfico ilícito de drogas, con la trata de personas, ¿no? Con el terrorismo y con otros tipos penales de defraudación tributaria. Otra cosa es hacer una actividad informal. Pero entre el que el informal tiene todo un patrimonio enorme y nunca ha declarado, se puede convertir en delito, ¿verdad? Tributario. Porque has generado actividad económica, has percibido renta por muchos años y nunca has declarado, nunca has pagado tus tributos. ¿Por qué nunca has pagado tus tributos? Y encima todavía eres accionista como de 10 empresas. Entonces, evidentemente la administración tributaria lo que hace es hacerte un seguimiento a través de tus propiedades. Y el origen puede ser actividades ilícitas o informales también, ¿no? Rentas no declaradas, lo que yo les decía, evasión, defraudación tributaria, los famosos testaferros, ¿no? Los famosos testaferros. Este tema del análisis que hace SUNAT tiene que ver con los testaferros. Ustedes saben que ahora pues el tema de interpósita persona, ¿no? Son los denominados testaferros. Cuando vino el tema de el año pasado, de la regularización de rentas no declaradas y que tuvo que ver con incremento patrimonial no justificado, te hablaba de las interpósitas personas. Y esos son los testaferros. O sea, realmente los que vieron la oportunidad regularizaron el año pasado. Y los que no han querido ver la oportunidad porque creen que no le deben nada al fisco, ahora es su momento, ¿no? No los va a empezar a perseguir. Porque ya los identificaron, ¿verdad? Si el año pasado no regularizaron, por lo menos identificados están. ¿No? Los que regularizaron el año pasado ya salió el superintendente de decir que ya no les va a hacer nada, ya no va a haber fiscalización. ¿Qué más? Personas jurídicas obtienen renta y no declaran al fisco. Préstamos no bancarizados sin documentos de fecha cierta, que ese es el otro tema. Remesas de dinero del exterior no acreditadas, donaciones o herencias sin escritura pública. Claro, muchos dicen, no, a mí me regaló mi abuelito $1.000.000. ¿Y de dónde sacó? De debajo su colchón. ¿No? Por Diosito que me regaló. Y ahí está, yo lo deposité en el banco el $1.000.000. Ya, pero el tema es de dónde sacaste el $1.000.000. No, me regalaron. Ah, entonces dame la escritura pública de donación. Aún cuando fuera cierto, miren, si no tienen escritura pública de donación, no te van a sustentar. Tienes que pagar el impuesto que te corresponde. Movimientos del sistema bancario no controlados, falta del control, posterior justificación. ¿Cómo detecta SUNAT? ¿Cómo me detecta? Miren, tenemos DAOT, que eso ustedes lo conocen, porque es el día a día, ¿verdad? El DAOT. Eso siempre ha ocurrido. SUNAT ha utilizado el DAOT para hacer cruces informáticos desde hace varios años atrás. Ahora ahora va a tener mucha más información con el tema de la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque ya sabe que consumen todas las empresas. Es más fácil. Ya no necesitas DAOT ya. ¿Por qué? Porque el DAOT tiene un monto límite, ¿no? Un monto referencial. Si superas ese monto, recién te declaran. Y si estás abajo, no te declaran. Por eso es que los que tienen el tema de facturas falsas, ¿no? Ahora emiten montos pequeñitos, ¿no? Montos menores a 1.000 soles, 50 facturas de montos de menores a 1.000 soles, y no bancarizas, no te detectan, ¿no? Entonces, por ahí está. Pero SUNAT ya lo detectó con el tema de facturación electrónica y libros electrónicos, sobre todo. Les comento un caso así veloz. En Lima tengo dos clientes que me buscaron que no saben cómo la Fiscalía los está investigando por defraudación tributaria. ¿Pero por qué? No sabemos. Vaya doctora, me fui a averiguar, a revisar el expediente, qué había sucedido. Una persona, ¿sí? Que era una persona natural con negocio, había facturado más de 10 millones de soles en un año. Esta persona lo llaman, ¿no? Para verificaciones inductivas, lo llaman. Dice, mira, ¿sabes qué tienes que regularizar? Has declarado 5, 10, bueno, digamos que
100.000 soles al año y acá tienes 10 millones girados. Pero ¿cómo 10 millones? Si yo saco copias, vendo útiles, era una librería. No, pero acá tienes 10 millones. Mira, todas estas facturas has emitido. ¿Y por qué tenías unas las facturas? Por los libros electrónicos. Y le di una lista de, ¿saben cuántos contribuyentes? 130 contribuyentes. Dentro de ellos estaba el Ministerio Público, estaba el Poder Judicial, estaba la Marina, el Ejército, ¿no? Y X contribuyentes. Y si uno le dice al contribuyente, tú dices que no, yo no he vendido, yo no he vendido, yo no he vendido, yo no los conozco. Ay, entonces anda denuncia lo que dices. Y ha ido las personas y los ha denunciado todos por delito tributario. Entonces han investigado 130, incluido, pues, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público. ¿Y todo por qué? Por los libros electrónicos. ¿Necesitan DAO? Ya no, ya. Miren. Y los montos eran mínimos, ¿eh? Eran pequeños. Montos pequeños. Ya no son que supera la bancarización ni nada. No, ¿por qué? Por los libros electrónicos. ¿Qué más? Predios. Ya, bueno, pues ya les comenté este año predios para los que no tienen inscrito en registros públicos. Los demás ya SUNAT no tienen su data. Los PDT, que son las declaraciones normales de SUNAT, la facturación electrónica, lo que les estoy comentando ahora, los libros electrónicos, el tema del uso de las tarjetas de crédito. Ahora SUNAT tiene, SUNAT siempre ha tenido la posibilidad de levantarnos el secreto bancario. Ustedes saben, en el 2016 se modificó, antes el trámite era con 72 horas, ¿no? Para que el juez emita su resolución, aprobando o negando el levantamiento del secreto bancario. Ahora son 48, ya no son 72, son 48. Ha bajado. Y con cargo a que el juez asuma responsabilidades si es que no emite en ese plazo. Ustedes saben que la administración tributaria, ¿qué es lo que hace? Cuando solicita el levantamiento del secreto bancario, ¿qué le comunica al juez? Le comunica tu movimiento de ITF, le comunica tus declaraciones juradas, que pueden ser 0000 y tienes 10 millones de movimientos en el sistema financiero, ¿no? Le va a comunicar lo que te ha encontrado, que tienes propiedad, y que necesitas hacer una investigación. Posible delito tributario. Y el juez te levanta el secreto bancario. ¿Te enteras? Nunca te enteras. ¿Ya? ¿Por qué? El procedimiento dice que no deben correr el traslado al interesado. En este caso a nosotros, ¿no? No nos van a comunicar nunca. Ahora, ¿cuándo te enteras? Cuando ya te están investigando, ahí te enteras, ¿no? Y cuando SUNAT te comunica que tiene todos tus estados de cuentas, ¿no? Porque el banco, todos los bancos tendrán que informar, informan directamente a la fiscalía. Bueno, perdón, directamente al juez y el juez la remite a SUNAT. Salvo que estés en un proceso de lavado de activos que también ocurre el levantamiento del secreto bancario. Entonces, ahí van a ver el tema de tus tarjetas de crédito. Pero ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Cuánto consumes y de dónde pagas? Ahí es de dónde tienes dinero para pagar. Tienes las notarías, PDT notarios, ¿no? Los PDT notarios. Los notarios declaran todos los años. ¿Qué declaran? Declaran todas las transacciones que se hayan realizado, todas las transacciones económicas que se hayan realizado sobre bienes muebles e inmuebles que tengan que seguirse ante la notaría. También cuántos libros contables han legalizado, que ya no se legaliza mucho todavía, pero ya un par de años más ya no va a haber libros físicos, ¿no? Tienen las declaraciones de aduanas, todo lo que es importación y exportación. Tienen las capitanías de puertos. En las capitanías de puertos también tienen ellos cuando zarpan los bienes, ¿sí? Tienen la lista de los bienes que son los yates, todo eso aparte de registros públicos, ¿no? Y aparte de las importaciones, ¿no? Toda esa información también tienen. Compras, viajes, compra-venta de acciones. ¿Recuerdan ustedes hace como unos 3 años, más o menos 4 años, se exigió que se regularice ante SUNAT el tema de la compra-venta de acciones? Ahora cada movimiento de acciones hay que comunicarlo a SUNAT, ¿verdad? Ahora se comunica.
cuando uno hace transferencia de acciones. ¿Por qué se comunica? Se comunica ¿por qué? Por la disponibilidad. ¿Quién compra las acciones? Para ver de dónde tienes para comprar las acciones. Igual también se revisa en el tema del lavado de activos, inclusive cuando SUNAT también investiga es de dónde eres accionista y cuánto has aportado. ¿Por qué? Porque algunas personas creen que no los van a detectar. ¿Por qué? Porque son accionistas, hacen un aporte importante a la empresa y creen que no los van a detectar. Pero en primer lugar tiene la información de registros públicos por el tema del aporte del capital. Si aportas en efectivo, la pregunta es ¿de dónde tienes el efectivo? Y esas empresas que crean, y esas personas naturales que crean empresas porque necesitan tener un buen capital para que sean sujetos de crédito, yo no les recomiendo crear una empresa con $1 millón. Porque sí lo hacen. O aportan bienes que no existen. Entonces la pregunta es ¿de dónde aportaste? Entonces todo eso ahora se investiga en el tema de incremento patrimonial no justificado. Y ahí si te sigue un proceso de lavado de activos, igualito, también te sigue esa investigación. SUNAT, ya les dije lo del convenio. Los viajes también, esto de acá, el registro de migraciones. Te piden el registro de migraciones, cuándo has viajado, ¿no? Y compras tiene que ver con las tarjetas de crédito. Ahora, si ustedes tienen claro, cuando tú vas a hacer compras, te piden tu DNI, ¿verdad? Sobre todo los supermercados que tienen la facturación electrónica, te piden tu DNI. Entonces queda registrado cuánto estás comprando. Ya, todo queda registrado. Entonces ya pronto ya no va a haber RUC. Las personas naturales todas nos vamos a manejar con DNI. Y si vamos a querer deducir gastos para nuestra declaración jurada, nos van a pedir comprobante de pago electrónico. ¿Por qué? Porque con eso vamos a controlar nuestros gastos. ¿Cuántos gastos tienes? Si has ganado 1.000 y has gastado 2.000, ¿de dónde? El tema del efectivo cada vez va a ser menos. ¿Por qué? Porque las mismas empresas te van a registrar. Tú vas a pagar en efectivo, pero te van a registrar que tú has comprado. Entonces va a ser efectiva la compra en efectivo. O sea, tú vas, no, yo compro en efectivo, todo en efectivo. El tema del movimiento en efectivo ya cada vez va a ser menos. Se está controlando. Justo el día de ayer me hace el comentario una persona que compra, vende inmuebles y me dice, la gente sí tiene plata, pero no puede comprar. ¿Por qué? Porque lo tiene en efectivo. Si compra un inmueble porque tiene el dinero en efectivo, claro, lo va a ir y lo va a depositar en el banco, ¿no? Y lo bancariza y con eso el notario no va a tener problema, pero va a quedar registrado que tú has comprado. Obvio. El notario ya no te va a permitir hacer compras en efectivo. Nada. Todo bancarizado. Y los que compran y venden vehículos también ya están con los ojos al cuello, porque ellos también tienen un movimiento increíble y no declaran. Fuentes de la fiscalización. ¿De dónde saca SUNAT la información? Adquisición de bienes inmuebles, ahí está PDT notarios, entradas y salidas del país, migraciones, importación de bienes, aduanas, gastos, GAOT, requerimientos a terceros. El otro tema también que tiene que ver con requerimiento de terceros. En algún momento, por ejemplo, ustedes han escuchado que se dejó traducir, no sé si ha sido el superintendente o el ex ministro de Economía que lo renunciaron, ¿recuerdan? Por hablar mucho. ¿Qué eran las cosas que se iban a hacer? O sea, lo que él dijo eran las cosas que se iban a hacer. Y ahora el tema de las 3 UITs que no nos iban a reducir las 7 UITs, lo que iban a decir es que sustentemos con comprobantes de pago una parte de las 7 UITs. Lo que a mí me parecía razonable, lógico y justo. Pero la gente hizo bulla de la nada. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dijo ¿qué es? A ver, ya me perdí. ¿Qué les estaba diciendo del...? ¿Perdón? El requerimiento de terceros. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo el ministro? El exministro dijo,
¿qué pasa con aquellos que tienen a sus hijos en esas universidades tan caras? ¿Verdad? La pregunta es, ¿lo que declaran coincide con el gasto, ¿no?, de las cuotas que se pagan en las universidades caras de los hijos? ¿Quiénes lo pagan? Cuando tú entras a la católica, te evalúan si tienes capacidad de pago. Y las cuotas son altísimas. Y en las universidades en Lima es así. Son así, las mensualidades son carísimas. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Pueden evaluar? Sí, SUNAT le puede pedir a todas las universidades, dame tu base de datos. ¿Quiénes pagan las pensiones de los hijos que están ahí? Y si eso no coincide con lo que declaran los padres, ¿qué más? Movimientos, flujos dinerarios, ITF, bancos. Ahí están los posgrados, las maestrías, ¿no? Es que van y pagan en efectivo sus maestrías, requerimientos. El tema de joyas, cuadros, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la intervención que le hicieron al expresidente de Argentina, no recuerdo cómo se llama, y le sacaron obras de arte de su mansión. No sé si recuerdan, porque están investigando por el tema de Odebrecht, me parece también, y lavado de activos. Le sacaron obras de arte. Cuando intervinieron aquí en la casa del tema de que traficaba terrenos, bienes inmuebles, un involucrado también le sacaron obras de arte de sus. Entonces, el problema es aquí cómo se valoriza, pero igual son obras de arte, ¿no? ¿De dónde tienes para comprar el tema de las obras de arte? Ahí visita a los cirujanos plásticos, chicas. No, los chicos también van, ¿ah? También, son más bichos. Les gusta. Ya, el tema, por ejemplo, de los caballos pura sangre también, ¿no? Los yates. Todas esas cosas que son ostensibles, ¿no? Los famosos signos exteriores de riqueza, ¿no? Signos exteriores de riqueza. ¿Qué más tenemos como fuente de fiscalización? El 2016 hicieron modificaciones, como yo les decía, ¿no?, de los temas vinculados con las obligaciones de los administrados. Y miren lo que se modificaron algunos temas en el artículo 87, que es obligaciones de los administrados, el numeral 15, permitir que la SUNAT realice acciones que correspondan a las diversas formas de asistencia administrativa mutua. ¿Ustedes han escuchado el tema de la asistencia administrativa mutua? En materia tributaria se llama. El año pasado, en octubre del año pasado, el Estado peruano suscribió el convenio de ayuda mutua, ¿sí?, en materia tributaria para intercambio de información. ¿Han escuchado eso? Sí han debido haber escuchado, porque eso tiene que ver con los requerimientos de la OCDE, ¿no?, que dicen que Dios quiera que en 2021 ya formemos parte de la OCDE, ¿no? Esperamos, pero yo no creo, porque la OCDE nos pide 18% de tasa de presión tributaria. Difícilmente llegaremos al 18%. Pero miren, ¿qué es este convenio? El convenio lo hemos firmado en octubre y ya ha sido ratificado, y a partir, dicen que del 2020 se va a efectivizar el tema de intercambio de información. ¿Qué significa eso en materia tributaria? El Código Tributario en el 2016 incorporó un título vinculado con el tema de ayuda mutua en materia tributaria. Y este tema en particular tiene que ver con el hecho de que las administraciones tributarias de los países que forman parte, que son 122 países, van a poder intercambiar información. ¿Qué información? Información que tiene que ver con la reserva tributaria y con el secreto bancario. O sea, la información que tiene SUNAT va a poderse entregar a países, a otros países, ante el requerimiento de ellos. Y también, obviamente, va a ser recíproco. ¿Qué pasa si es que yo necesito la información de un ciudadano peruano o de un contribuyente peruano que yo sé que tiene depósitos en sus cuentas, no sé, digamos que en Argentina? Entonces yo le voy a pedir que me den la información y va a tener que fluir la información a requerimiento entre las administraciones tributarias. Eso tiene que ver con el tema de la colaboración mutua
de los requerimientos que está exigiendo la OCDE para la lucha contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y el lavado de activos. Tres cosas. En el tema del lavado de activos está el GAFI, que es el tema de información financiera a nivel mundial, y en materia tributaria está la OCDE. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de información? Lo que nosotros cuestionamos es el tema de la afectación a dos derechos constitucionales, ¿no? Reserva tributaria y secreto bancario.